Aguillanchus y pascuna y mainaya con la puncha y achachunchis, simicha. Iman simicha. Simicha significa el verbo. ¿Qué significa? El verbo. ¿Para qué te va a servir el verbo? Para que tú puedas expresarte coherentemente, para que puedas realizar oraciones, para que puedas realizar frases, etc. Tanto pasado, presente o futuro. Vamos a aprender a conjugar verbos. Aquí vamos a tener pronombres personales. Miren. Noca, can, pai, no kaiku, no canchis, cancuna y paicuna. Estos son los pronombres personales. Como ustedes pueden ver, no cacan, pai, no caico, no canchis, cancuna, paicuna. Hay que tener claro, por favor, hay que tener claro esta parte. Ahora, profe, en tiempo presente, este es tiempo presente, ¿ya? Y tiempo pasado, ¿cómo va a ser? Acá será tiempo futuro. Y aquí vamos a tener el tiempo pasado. Tiempo pasado. ¿Qué sufijos vamos a agregar? Vamos a agregar los siguientes sufijos. En tiempo presente vamos a tener sufijo ni. ¿Qué sufijo? Sufijo ni. Tiempo presente para acá. Inki. Para pai es N. Para no kaiku va a ser, a ver, iku. Para no canchis, inchis. Para cancuna, inquichis. Para paicuna, inku. Profe, ¿cómo funciona esto pues? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Si usted tiene un verbo, a ver, un verbo tusu. Tusu, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es tusu? Bailar. Bailar. Lo único que debes hacer para todos los verbos sin excepción es hacer de esta forma. ¿Desaparecer quién? Desaparecer la y. ¿Con quién me quedo? Me voy a quedar con tusu. ¿Para todos los verbos? Sí, para todos los verbos. Los verbos en este idioma quechua todos son, ¿qué cosa son? Son regulares. Entonces, desaparece tusu y nos quedamos con tusu. ¿Para todos? Sí, para todos. ¿Dónde reemplazo esto, profe? Lo que he hecho aquí, lo reemplazo aquí. Miren, tusu, la raíz. Tusu, 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 tusu y por último tusu. Kusa que ya buscar por memusha que es nishtana por memusha. A ver, tusu. Muy bien. ¿Qué hacemos? No katusuni. Yo bailo. Kantusunki, tú bailas. Pai tusu, él baila. No caigo tusuiku, nosotros bailamos. No canchis tusunchis, nosotros bailamos. Cancuna tusunquichis, ustedes bailan. Paikuna tusunku, ellos bailan. Shainarik, de esa forma debes conjugar. Digamos es wakai, le pones waka. No kawakan, kan wakan, pai wakan. No kaiku wakaiku, no kaichu wakan, cancuna wakanquichis, paikuna wakanku. De esa forma se trabaja la conjugación del verbo. ¿En qué tiempo? En el tiempo presente. ¿En qué tiempo? En el tiempo presente se trabaja de esa forma. Kusa imi. ¿Ya? Kusa.
Entonces, en el tiempo pasado, ¿cómo vamos a trabajar? También vamos a utilizar los mismos sufijos. A ver, sufijo para la primera persona, ni, inki, n, iku, inchis, inchis, inquichis, y por último, inku. ¿Qué nomás debes agregarle? Debes agregarle ra, 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 ra y ra. Automáticamente, ¿en qué se convierte? Se convierte en el tiempo pasado. ¿En qué tiempo se convierte automáticamente? En el tiempo pasado, ¿ya? Muy bien. ¿El mismo verbo lo podemos hacer? Claro que sí, miren. Noca, la misma raíz. Tusu, 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 tusu. ¿Qué significa? No katusurani, yo bailé. Katusuranki, tú bailaste. Pai tusura, él bailó. No kai tusuraki, nosotros bailamos. No kanchis tusuranchis, nosotros bailábamos. Cancuna tusuranquichis, ustedes bailaban. Y paikuna tusuranco, ellos bailaron. ¿Ya? Muy bien. Keka urmaya urmaymusha ni manastinjeiki. Chao. Muy bien. Ese es el tiempo pasado. ¿Ya? ¿Puedes reemplazar con otro verbo? Puedes reemplazar con otro verbo. De repente puedes poner ganti. No garantirani. Yo compré. Pai garantía. Él compró. Garantiranki. Tú compraste. No cae garantiranco. Nosotros compramos. No cae garantiranchis. Nosotros compramos. Cancuna garantiranquichis. Ustedes compraron. Paikuna garantiranco. Ellos o ellas compraron. Cosa, ese es el tiempo pasado, tiempo presente. Ahora, tiempo futuro también tiene sus propios sufijos. Bien, primera persona, saf. Siguiente, inki, enka, sahku, sunchis, inkichis, enka, encatu. Cusa. Profe, ¿puedo poner el mismo verbo? Claro, coloco el mismo verbo para que tengas claro la idea. Mira, tusu. No cantususa. Yo bailaré. Cantusunki. Tú bailarás. Pai tusun. Tusunka. Él bailará. No kaiku tusu sahku. No kaiku tusu sahku. Nosotros bailaremos. No canchis tus sunchis, nosotros bailaremos, incluyente. Y aquí, cancuna tus sunquichis, ustedes bailarán. Y por último, paikuna tus sunkaku, ellos bailarán. Entonces, este es el esquema de nuestro idioma quechua acerca de la conjugación. ¿Acerca de qué? Conjugación, tanto presente, pasado y futuro. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que debes tener en claro? La raíz de cada verbo. Entonces, miren, observen. Cualquier palabra, quitando el sufijo y, digo, el verbo, conjugas aquí. Kamuchis, kayata picharapshunchis. Listo, es el esquema de la conjugación de nuestro verbo. Facilito, muy fácil. Manansasachu. ¿Ya? Kamuchis. Chaynachata picharapshunchis. Y conjugamos rapidito. ¿Ya? Una retroalimentación para ustedes. A ver, con taki. Pasado, no katakirani. Presente, no katakini. Futuro, no katakisa. Taki, ¿ya? Pues hagamos. Ta-ki. 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 Muy bien. Esto se repite para todos. También se repite para todos. También se repite para todos. A ver. Con segunda persona. Canta kiranki. Canta kinki. Canta kinki. Pai takiran. Pai takin.
takinqa. No kaiku takiraiku, no kaiku takiku, no kaiku taksaku. No kanchis takiranchis, no kanchis takinchis, no kanchis takisunchis. Kankuna takirankichis, kankuna takinkichis, kankuna takinkichis futuro. Tercera persona, plural. Paikuna takiranku, paikuna takinku, paikuna takinkaku. De esa forma se conjuga nuestro idioma quechua acerca de los verbos. ¿Ya? Paikuna, chaynata kankuna estás montado y achankichis. Tu pananchis, cámara,